Hoy no tenemos parashá, porque cada vez que llegan las fiestas, la parashá que se lee o la porción que se lee es alusiva a la festividad. Hoy vamos a hablar sobre las fiestas de Sukkot. Vamos a hablar sobre la festividad de lo que el Eterno nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Y voy a pedir por favor que tengan su Biblia abierta para poder sacar mayor provecho a las escrituras en esta hermosa mañana. Como saben, hoy es la fiesta de Sukkot. Sukkot significa cabañas. Es una institución de parte de Dios. Algunas fiestas judías, pero no son las fiestas judías. Son las fiestas del Eterno, la fiesta que Hashem instituyó, la fiesta de Dios, que instituyó en Levítico capítulo 23, ¿verdad? Y en otro pasaje como en el libro de Números capítulo 29. Siempre lo decimos, lo repetimos todo el tiempo, porque la gente cuando ven estas celebraciones dicen, no, pero es que esos son de los judíos, yo no soy judío. No, esas no son fiestas judías, eso están escritas aquí. Aquí están escritas, y como están escritas aquí, hay que guardarlas, hay que celebrarlas, porque son cosas que el Eterno instituyó. Entonces, a la fiesta de los tabernáculos, que es como la conocemos popularmente en español, es una palabra muy rebuscada del castellano. Porque si yo le pregunto a usted qué es un tabernáculo en castellano, ¿qué cosa es? ¿Qué es un tabernáculo? No respondan todos al mismo tiempo, uno por uno, por favor. No respondan. ¿Qué es un tabernáculo? Porque la Biblia dice, celebraréis la fiesta de los tabernáculos, por lo menos es como dice en español. Vaya conmigo a Levítico 23, por favor. Versículo 33 en adelante, capítulo 23, versículo 33, ¿qué dice? Dice, y habló Adonai a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne. Dice en español, ¿cómo dice en español? Los tabernáculos. ¿Alguien está leyendo una Biblia en inglés? ¿Todos están leyendo una? ¿Cómo dice en inglés? ¿Dice tabernáculo? Tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? ¿Qué es un tabernáculo? ¿Qué es? En español. El tabernáculo que estaba en el desierto. Pues entonces, en español ponen una palabra que yo no sé de dónde la sacaron. Porque en el hebreo no dice tabernáculo. Es más, que tabernáculo suena como una palabra así buscada de un diccionario que ya nadie lee. Porque nadie dice, voy a comprarme un tabernáculo. Nadie dice eso. Nadie dice, te voy a dar un ósculo. Ya, esas palabras son palabras castellanas en español, pero ya nadie las usa. Son palabras, ahora todo el mundo dice, te voy a dar un beso. Te voy a dar un ósculo, ven para acá que te voy a dar un ósculo. Es más, suena como a golpe. Te voy a dar un golpe, un ósculo. No, ósculo en castellano es un beso, pero ya es una palabra que no se usa y ya está en desuso, ya nadie la usa. Tabernáculo no es la palabra hebrea que aparece aquí. Porque para nosotros llamar tabernáculo, tabernáculo es una tienda. No una tienda donde venden víveres, sino una carpa, un tent. Eso en el hebreo, que es la palabra mishkan. Mishkan tiene que ver con el tabernáculo, la tienda, donde lo que construyó Moisés, donde estaba el arca, donde estaban las tablas de la Torá, donde estaba el altar de sacrificio. Eso es un tabernáculo. Pero la fiesta de los tabernáculos no tiene nada que ver con una tienda. La palabra hebrea que aparece aquí no es la palabra Mishkan, sino es la palabra Sukkot. Sukkot es el plural de la palabra sukkah. ¿Qué es una sukkah? Una sukkah no es un tabernáculo. Así que el año que viene usted no puede ir diciendo aquí, ay, vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Usted se lo tiene que decir a alguien que no conoce. Y usted le dice, no, en la sinagoga vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero usted no va a ver, Rabino, ¿cuándo es la fiesta de los tabernáculos? Por decir, no, ¿de qué fiesta usted está hablando? Va conmigo, me está siguiendo lo que estoy diciendo. ¿De qué fiesta usted está hablando?
No de la que porque en la Torah pone en español dice cualquier cosa, pero el hebreo no dice eso. El hebreo dice Yom HaSukkot, el día de la celebración de las cabañas. Sukkah es una cabaña rústica. Sukkot son cabañas. Y esta fiesta, que la conocemos en América Latina más por la palabra tabernáculo, lo que significa es Sukkot, lo que significa son las cabañas. Pero no es el único nombre que tiene esta fiesta. En la Biblia, en la Torah, esta fiesta tiene diferentes nombres. Una, se le llama el Zeman Simchateinu. ¿Sabe por qué usted se le olvida todo lo que digo en hebreo? Porque usted nunca escribe nada aquí. ¿Cómo digo, rabino? Zeman Simchateinu, el tiempo de nuestro gozo. El año que viene, cuando digamos, este es el tiempo de nuestro gozo, es Zeman Simchateinu. Así se conoce esta fiesta. ¿Por qué se conoce esta fiesta como el Zeman Simchateinu? Porque el Señor dice, te regocijarás por 7 días. Y de ahí la palabra, el tiempo o nuestro gran regocijo. La época de nuestro gran regocijo. Zeman Simchateinu. La otra nombre que tiene la fiesta es la fiesta de la recolección. ¿Por qué? Porque la gente viene a celebrar Sukkot hoy, porque la gente se le olvidó que hoy es Sukkot. La gente viene a los templos como llegaban en el otro equipo, al día de congregarse. No, es que hoy es Sukkot, hoy es Shabbat y hoy es Sukkot también. Y Sukkot no solamente tiene que ver con venir a cantar y comer y danzar, sino que Sukkot tiene que ver con también el tiempo de la recolección. Era una fiesta también agrícola en Israel. La recolección de los frutos antes de que llegara el invierno. Porque en Israel, en el hemisferio norte, estamos ahora entrando en el otoño, y en el hemisferio sur están entrando en el verano, van a entrar en el verano. Entonces, había que recoger los últimos frutos que faltaban en este tiempo en Israel y guardarlo, porque cuando llegaba el invierno se secaba todo, se dañaba todo. Entonces se consideraba esta festividad también la fiesta de la recolección. También se le conoce como la fiesta de las naciones. El judaísmo a esta festividad le llaman la fiesta, pero no es una fiesta de judíos. No, los judíos le llaman la fiesta de las naciones. ¿Por qué? Porque está profetizado en el profeta Zacarías que cuando llegue la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, de todas las naciones, tribus y lenguas van a venir para adorar al rey en Jerusalén. También se le conoce como la fiesta de la dedicación, como la Hanukkah, igualita. Se le conoce también como la fiesta de la dedicación. ¿Por qué? Porque en este tiempo también fue dedicado el templo, no el templo de los macabeos, sino el templo de Salomón fue dedicado también en el tiempo de las cabañas o de los tabernáculos. Y también se le conoce como la fiesta de las luces. Fíjate los nombres que tiene esta fiesta. La fiesta de las luces, haciendo alusión de que cuando el templo en Jerusalén estaba en pie, en esos días de celebración se sacaban unas antorchas y se encendían y las tiraban y danzaban con las antorchas. La fiesta de las luces. Y también se le conoce a esta fiesta, que es donde me voy a centrar en la enseñanza. Esto es una introducción. También se le conoce a esta fiesta como la fiesta de las nubes. Las fiestas de las nubes. En el Talmud, que es la literatura rabínica del segundo al cuarto al quinto siglo, en el Talmud, tratado Sukkah 11b, dice lo siguiente. Rabí Eliezer dijo: esto ha sido enseñado porque yo hice morar a los hijos de Israel en Sukkot, o sea, en cabañas, cuando estábamos en el desierto. Y el Talmud está citando Levítico capítulo 23, versículo 43, que dice: para que sepan vuestros descendientes que en cabaña hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Adonai vuestro Dios. Entonces, cuando el Rabí Eliezer en el Talmud, en el tratado Sukkah 11b, dice: esto ha sido enseñado porque yo hice morar a los hijos de Israel en Sukkot, en cabaña,
Dice el rabino Eliezer, estas cabañas eran nubes de gloria. Dice el Targum de Onkelos, que es una traducción del hebreo al arameo, compuesta en el siglo I. Este versículo lo tradujo así: a fin de que sus generaciones sepan que en nubes hice habitar yo a los hijos de Israel. Fíjense la diferencia, como dice el hebreo. El hebreo dice, porque yo los hice habitar en tabernáculos, en cabañas, en el desierto. Cuando los saqué de Egipto, tuvieron 40 años caminando por el desierto, y esos 40 años ustedes estuvieron viviendo en Sukkot, en cabañas portátiles. Había que desarmar y caminar, armar. Cuando paraban había que desarmar y armar. Cuando había que arrancar, había que desarmar y arrancar. Cuando había que parar, había que armar. Y ese fue el transcurso por 40 años. Pero Onkelos, que fue el que tradujo la Torah del hebreo al arameo, no puso Sukkot. Digo, a fin de que sus generaciones sepan que en nubes, no dijo Sukkot. El texto hebreo dice, en Sukkot yo los hice habitar, pero el texto arameo dice, en nube yo los hice habitar a los hijos de Israel. Onkelos cambió la palabra Sukkah por la palabra Ananí en hebreo, que significa nube. Por lo tanto, cuando la nube estaba sobre Israel en el desierto, señalaba la presencia del Señor. Recuerde que cuando nuestro pueblo iba por el desierto, había una manifestación milagrosa diaria. Era que de día la columna de nube guiaba al pueblo de Israel por el desierto. Las altas temperaturas del desierto hacían que fuera el viaje sea un poco complicado, pero la nube del Eterno se posaba sobre el pueblo de Israel y les daba sombra, y al mismo tiempo lo guió por el desierto 40 años. Y en la noche, todas las noches por 40 años, Israel vio un milagro nocturno todas las noches. ¿Cuál era? Que esa columna de nube se volvía en una columna de fuego. Y para los que no saben, el desierto puede ser muy caluroso en el día, pero puede ser muy frío en las noches. Y la columna de fuego, la columna de nube se volvía una columna de fuego y lo guiaba en la noche, pero al mismo tiempo también le daba calor, calefacción en ese andar. Entonces es interesante, porque aunque que cambia la palabra azúcar y pone la palabra aramea, ananí, que significa nube, cuando la nube del Eterno estaba sobre Israel en el desierto, señalaba algo importante, y era la presencia del Eterno con su pueblo. La presencia del Eterno con su pueblo. Dice que la nube, que el Señor iba delante de ellos en columna de nube y en columna de fuego día tras día, asegurando que Dios iba a caminar con el pueblo de Israel, como Moisés lo había dicho. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y el Señor dice, yo voy a caminar contigo. Pero fue de una manera visible. Ahora, es interesante porque ya los sabios del Talmud mencionan que el azúcar, la cabaña que tenemos en nuestra casa, no es solamente un azúcar, es que hay también una nube de gloria con ella. Cuando Israel caminaba en el desierto, la nube del Señor estaba allí, la Sheiná, la gloria. Prácticamente cuando el Señor extendía la nube, aunque habían cabañas, el Señor extendía en el día la nube. Y no era la cabaña lo que protegía a los que estaban dentro del azúcar o de los sukkot, sino que era la nube de gloria la que estaba allí. Y tenemos que entender este principio importante, porque Sukkot no es solamente venir a comer y venir a danzar y vestirnos de blanco o venir a mover la lula. No, Sukkot tengo que entender que en mi vida frágil, caminando por este desierto de la vida, si no es con la gloria del Señor, no vamos a poder llegar a la tierra de Canaán. Si no entendemos que la nube de gloria estaba sobre las cabañas y que no eran las cabañas las que daban protección, que era la gloria del Eterno la que daba protección. Si no entendemos eso, estamos en problemas. La palabra Sheiná no está en la Biblia.
Sin embargo, es una expresión que usamos muy comúnmente, pero la palabra Sheinah no está en la Biblia, es un término rabínico. Significa gloria. La palabra hebrea para gloria es la palabra kavod. Kavod, kevodá. La gloria. El Eterno nos mandó a vivir en Sukkah, pero ¿sabe qué? Él tenía su propia Sukkah, su nube de gloria, sobre todos los Sukkot que venían caminando en el desierto. Si usted no construyó Sukkah este año porque no pudo, porque no tiene las condiciones en su casa, pues la importancia de construir, de guardar esta mitzvah, este mandamiento, de construir la Sukkah, es porque sabemos que en la tradición hebrea hay visitantes que vienen. Anoche llegaron cinco uspizim, 5 visitas a mi casa. 5. Mi hijo y su esposa, que son visitas, ya ellos no viven conmigo. Y 3 personas más. Andrew, Stacy y Keila. Y estuvieron dentro de mi Sukkah. Tener visita dentro de la Sukkah es una bendición, porque representa que el Eterno está comprometido con el que construyó la Sukkah para bendecirle a partir de ahí en adelante. Fíjense lo interesante acá. La Sukkah de Hashem sobre su pueblo y su cumplimiento va a tener un cumplimiento profético. ¿O es que usted no ha leído Apocalipsis? Bueno, hay gente que no le gusta leer Apocalipsis, pues se habla mucho animalito que yo no entiendo. Dice que el Señor va a extender sus tabernáculos, dice en español, sobre su pueblo. Va a pasar lo mismo que está en Apocalipsis, que el Señor va a extender el tabernáculo. Y la gente, fíjense lo que entiende la gente cuando habla de extender. La gente piensa que es de ancho. Que el tabernáculo del desierto se va a hacer más ancho. Y no es lo que está hablando allí. Lo que está diciendo ahí es lo mismo que pasaba en el desierto. Que aunque estaba el templo, sobre el tabernáculo estaba la nube de gloria. Y esa es la nube de gloria que nos va a alcanzar en la vida eterna. No es que Dios va a hacer un tabernáculo más grande que el que ya está en el templo, porque no puede ser más grande, porque Hashem violaría la Torah. Y Dios no se contradice. Aló. Hashem no se contradice. Hashem no puede decir una cosa aquí y decir otra cosa allá. Pero ¿por qué la gente dice? Bueno, porque yo pensaba que era que iba a ser el tabernáculo más grande para que cupiera más gente. No está hablando de eso. Dice que la ciudad de Jerusalén no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella. ¿Por qué? Porque la gloria, el kavod, la Shejinah de Elohim, porque la gloria del Eterno la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces no está hablando de abajo, de extender, de hacer el tabernáculo más grande. Ya el tabernáculo está hecho y Moisés tuvo que hacer uno conforme al que había visto en el cielo. Cuando Moisés estaba en el Sinaí y Moisés miró para arriba y Hashem le dijo, te voy a mostrar el templo, el verdadero. Cuando tú bajes de esta montaña Sinaí, tienes que construir uno idéntico al que tú acabas de ver. Y Moisés construyó, con ayuda de Betzalel y Aholiab, construyó el tabernáculo en la tierra, el tabernáculo de tela, de madera, idéntico al que estaba en el cielo. Cuando venga la Nueva Jerusalén, no viene uno más grande, viene uno igual, viene el verdadero, porque el que Moisés hizo fue la copia. Pero cuando venga el verdadero, va a tener la misma medida, las mismas dimensiones. ¿Qué es lo que el Señor va a extender? La gloria sobre la cubierta de Jerusalén. Él va a hacer una Sukkah inmensa para recibir a todos los pueblos, tribus, naciones y lenguas, juntamente con el judaísmo, para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces la ciudad de Jerusalén se va a cumplir aquello que está escrito en Apocalipsis. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria del Señor la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Libro de Shemot, capítulo 13, Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22, dice: y Adonai iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran, ¿de qué? De día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día
ni de noche la columna de fuego. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? No los que tienen títulos. No, yo soy mesiánico. No, eso no, cualquiera puede ser mesiánico. Los cristianos, tampoco, que cualquiera puede ser cristiano. Dice la Biblia que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Te lo dijo Pablo. Rapson dijo que los verdaderos hijos de Dios no son los que van a los templos, no son los que nos ponemos kipá, no son los que usamos talí. Usted, díganme a mí, ¿quiénes fueron los que entregaron al maestro aquel 15 de Nisan para que lo clavaran en un madero? ¿Quiénes lo entregaron? Usaban kipá, usaban talí, usaban tzitzit, usaban mano, usaban a lo mejor peyot, tefilín, y lo entregaron. O sea, la indumentaria no te hace lo que tú eres. Tú eres lo que tú eres con lo que tienes y con lo que no tienes. Hay gente que se pone el uniforme para venir a la sinagoga, pero no es que afuera tenemos que comportarnos igual. Y es importante poder entender que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí, de la misma manera que Dios guió a Israel en el desierto con su presencia, de la misma manera, si nosotros hemos creído en Yeshua, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo y tenemos el Ruach HaKodesh, que es nuestro sello y nuestra garantía. Pero Pablo dice que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. De la misma manera que la nube guiaba a Israel, hoy esa misma nube está habitando dentro de cada uno de nosotros. Porque no se nos puede olvidar que tú y yo somos templo del Ruach HaKodesh, que somos templo del Espíritu Santo. Y al ser templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces cuando tú y yo hacemos una cosa mala, no es que tú eres tan bueno para decir, wow, me equivoqué. Quien primero nos hace sentir que estamos mal es el Espíritu de Dios. El que nos redarguye. El redarguir es que nos dicen, lo hiciste mal, violaste el mandamiento. No somos nosotros. Usted piensa que es su mente la que hace eso, pero no. Es el Espíritu de Dios que está dentro tuyo y mío. Y cuando tú y yo hacemos una cosa incorrecta, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos dice, no. No soy yo. No es lo bueno que yo soy. Es el Espíritu de Dios tratándote de guiar por este desierto en el que tú y yo estamos caminando. Porque Israel tuvo que caminar 40 años para llegar a la tierra de Canaán y poseer la tierra. Nosotros que vamos hacia la vida eterna, en este desierto que nos ha tocado caminar con esta pandemia, con esta peste que nos está acabando con la existencia y la tranquilidad y la paciencia, con las situaciones políticas del mundo en las que estamos viviendo. Estamos hablando de que ya están diciendo las naciones, el Consejo de Seguridad de Salud está diciendo que tiene una pandemia peor que esta. Que a lo mejor es 4 o 5 años lo que haya que esperar, no se saben cuándo, pero en cualquier momento. ¿Pero por qué? Porque estas cosas no sucedieron de la noche a la mañana. No es que un día agarró una bacteria y se multiplicó y creó el virus, no. Que hay hombres malos que no tienen temor al cielo, ni les importa la vida de nadie, y se ponen a experimentar. Se ponen en los laboratorios a estar haciendo cosas. Usted se imagina lo que harán porque por lo menos aquí es un poquito más complicado. Porque aquí las leyes se tratan de cumplir, no son perfectas, pero mucho mejor que en cualquier otro país. Pero usted se imagina lo que puede pasar en cualquier país de América Latina donde no hay regla, donde no hay ley, donde cualquiera hace lo que le da la gana. Lo que deben estar experimentando por ahí. En estos países secretos. Y yo me acuerdo que hace muchísimos años, les estoy hablando más de 20 años, en Venezuela había camioneta Tacoma. Camioneta, y aquí no había. La Tacoma llegó no hace mucho aquí. Y entonces yo decía al principio, nosotros, allá en Venezuela, nosotros teníamos Tacoma primero que Estados Unidos. ¿Qué pensábamos? ¿Qué pensaba yo? Que los venezolanos éramos súper inteligentes. Que habíamos hecho una Tacoma antes que los gringos hubiesen llegado. El bypass en Venezuela, cuando yo me fui a casar, hace 31 años atrás, ya en Venezuela hacían bypass gástrico. Y yo decía, ¿qué va? Los venezolanos somos
Como una raza escogida. Como le está haciendo bypass en el mundo. Y aquí en los Estados Unidos, hace apenas unos 10, 15 años fue que empezaron a hacer bypass. ¿Sabe lo que entendí después? Vamos a hacer operaciones allá en Venezuela, a ver cuántos se mueren, y hasta que perfeccionemos el tratamiento, entonces lo traemos para los Estados Unidos. ¿Sabes lo que pasó con las Tacomas? Que las Tacomas vamos a ver allá y a ver si se rompen los frenos, si no se rompen los frenos. A ver, que si fueron los venezolanos ya no hay demanda, ya no se puede hacer nada. Pero si tiramos una Tacoma aquí, se van los frenos y nos matamos y hay un accidente, nos vamos a tener que pagar 5, 6, 7 millones de dólares por alquilar el accidente. Entonces no es que seamos inteligentes ni éramos subdesarrollados en América Latina ni éramos países del tercer mundo. Es que tiraban todas esas cosas para experimentar. Pero nosotros nos creímos el cuento que éramos los mejores. Que éramos los mejores. Cuando ni en Estados Unidos había, ya en Venezuela había. Yo llegué con esos grillos en la cabeza, para que lo sepan. Después un día me puse a pensar, pero ¿cómo es posible que esta gente se metan tanto y apenas está llegando? Puede ser. Si este es el país más grande del mundo. Pues nada, que tiran para allá, pues ya no hay demanda. ¿Usted no ve en los países, si existe la demanda en nuestros países? No existe. Te dice el médico, se descompensó. Ya, no hay más nada. Aquí no, aquí, ¿cómo que se descompensó? No. Pago para que le hagan una autopsia. Y le hacen la autopsia. Allá no, allá usted paga la autopsia y el médico le paga de la autopsia. Para que diga que se murió de compensación. ¿Cuánto te pagaron? Yo te voy a dar el triple. Ponga ahí en el papel. ¿O usted cree que estoy diciendo mentira? Porque no se ha criado. Los que se han criado aquí no saben qué es eso. Pero en los países nuestros, el que paga manda. El que paga manda. Entonces nosotros no podemos caminar ahora en este sentido de vida. Tenemos que aprender a entrar, a aprender a caminar dentro de la columna de nube del Señor. Rabino, ¿pero qué tiene que ver esta columna de nube con Sukkot? Bueno, decía el Rabino Eliezer, que las cabañas son las nubes de gloria en cada una de las casas. Quien construyó una cabaña tiene una nube de gloria en su casa. En el Tratado Sanedrín 96b dice: dijo el rabí Nachman al rabí Yitzhak: ¿has escuchado cuándo vendrá Bar Nefli? Y le digo al rabino Isaac: ¿quién es Bar Nefli? Y le dice el rabino Nachman: el Mesías. Y le dijo el rabino Isaac: ¿llamas al Mesías Bar Nefli? Le dio al rabino Nachman. Aún así le contestó como está escrito: en aquel día levantaré la Sukkot de David que está Hanofelet, que está caída. Amós 9:11. Quiero que vaya ahí, por favor, a Amós 9:11. Después voy a explicar lo que quiso decir el rabino aquí, pero quiero que vaya al profeta Amós. Amós 9:11. Le dio al rabino Nachman al rabino Isaac: ¿has escuchado a Barnafli? Y el rabino le dice: ¿quién es Barnafli? ¿Qué significa Bar? Bar significa hijo en arameo. En hebreo es Ben, pero en el arameo es Bar. Por eso Bar Mitzvah, hijo. ¿Quién es Barnafli?, preguntó. Y el rabino Nachman le respondió: Barnafli es el Mesías. ¿Llamas al Mesías Barnafli?, le preguntó al rabino Isaac. Y le contestó el rabino Nachman: aún así le contestó como está escrito: en aquel día levantaré el tabernáculo de David. ¿Cómo dice en español? El tabernáculo de David, ¿qué? Caído. ¿Dice en español caído? Sí. Caído. En el hebreo
Dice Hanofelet, que está tambaleante. El rabino Nachman, en su afán de encontrar el nombre del Mesías en el Talmud, dice que uno de los nombres del Mesías es Barnafle. ¿Barnafle o Barnafli? Barnafli. Y que ¿por qué lo llamó Barnafli? Porque la palabra Bar significa hijo y Nafli viene de los caídos o de los tambaleantes. Generalmente se supone que Barnafli representa en la palabra griega la palabra nefelón, que significa el hijo de la nube. Rabino, eso está complicado, yo no sé, usted está hablando de unas cosas que yo casi no entiendo. Porque el rabino está haciendo alusión a Daniel capítulo 7, versículo 13. Cuando usted va al libro de Daniel capítulo 7, versículo 13, ¿qué es lo que dice? Que Daniel dice, y yo miré, y he aquí, con las nubes del cielo, vi ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Esto se refiere al trono, al reino, a la dinastía del rey David. El tabernáculo caído de David. David iba a morir. A David se le había dado una promesa de que en su descendencia iba a venir un rey y que ese rey iba a reinar eternamente y para siempre. Pero el rey David murió. O sea, David no era. Porque si David hubiese sido el Mesías, ¿no hubiese qué? No se hubiese muerto. O por lo menos si hubiese muerto, hubiese qué? Resucitado. Pero no. La palabra nafal, de donde viene la palabra hebrea nafli, significa hacer morir, muerto, derrumbar o tumbar o hacer caer. Ejemplo, para entender lo que está hablando, porque el rabino Nachman lo que está dando es un estudio que no está tomado del literal del texto. Agarra el texto de Daniel 7:13 y hace una paráfrasis. Empieza a decir, bueno, este Barnafle del que está el hijo de la nube, porque viene el Ben Ananim, nube es Anán. Ananim, el hijo de la nube. ¿Quién es el hijo de la nube en Daniel capítulo 7, versículo 13? Yeshua. Daniel, cuando miró al cielo y vio que el Hijo del Hombre venía sobre la nube del cielo, Daniel no sabe que es el Mesías, pero no sabe cómo se llama. Entonces los rabinos, tratando de explicar quién es ese que viene ahí, cuál va a ser el nombre del Mesías, él le dice, Barnafle, el hijo de la nube, porque lo estoy asociando como lo veo en Daniel capítulo 7, versículo 13. Es el que viene en las nubes, como lo dijo Pablo. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que descenderá del cielo. Los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos ¿de qué? De la gran tribulación. Los que quedemos, seremos arrebatados, ¿qué? No en las nubes, no es que la nube nos va a llevar. No dice así el griego. Nubes. ¿Nubes qué? Nubes de gloria. Esas nubes que han caminado con nosotros y con nuestro pueblo a través de la historia. No es que viene una nube y nos va a envolver y nos va a llevar para allá, para el cielo, a flotar allá, a bañarnos en un mar de vidrio. Porque no dice Apocalipsis que el mar es de cristal. ¿Y quién se va a bañar en ese mar si es de cristal? La gente no sabe, cuando está leyendo la Biblia no sabe ni lo que están leyendo. El mar de cristal. Y ahí vamos a ver el mar de cristal. Yo no me meto, me corto. Porque no está hablando de un mar de cristal. Está hablando de la pureza que va a tener el mar. Cuando todo sea cambiado, cuando todo sea limpiado, cuando todo sea purificado. Mire, todo está contaminado. Todo está contaminado. Todo está contaminado. Ejemplo de la palabra nafal.
de donde viene Nafli. Por ejemplo, Génesis capítulo 25, versículo 18. Está hablando acerca de la muerte de Ismael. Y para que usted entienda, Barnafli, de Nafal, dice, y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria. Y luego dice, y murió en presencia de todos sus hermanos. ¿Quién fue el que murió? Ismael. Cuando dice murió, y usted va al hebreo, el hebreo dice Nafal. Nafal, murió. O sea, este Nafal es la misma palabra que implica que el hijo de la nube, Barnafli, el hijo del que muere. 1 Samuel capítulo 4, versículo 10. Se observa claramente que se utiliza la palabra Nafal para traducir y cayeron. Dice 1 Samuel capítulo 4, versículo 10. Pelearon pueblos filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande la mortandad. Dice, pues cayeron, dice en español. El hebreo dice Nafal. Porque cuando dice cayeron, no fue que se cayeron porque iban corriendo y se tropezaron y se cayeron. La palabra caer allí implica que murieron, cayeron en la guerra, murieron en la guerra. No es que se cayeron porque iban caminando y tropezaron y se cayeron, sino que quedaron en la guerra, los que iban huyendo. Dice, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Ese día murieron 30,000 hombres de a pie. Y donde dice cayeron, el hebreo dice Nafal. Y hay muchos más ejemplos. Pero la importancia de entender las fiestas de Sukkot como las nubes de gloria, la fiesta de las cabañas como las nubes de gloria es importante para nosotros, los creyentes en Yeshua, los creyentes en Jesús. Porque finalmente, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, el Eterno, sabiendo la futura muerte del rey David, hace pacto con él, afirmando que después de su muerte, su trono sería eterno. Estable eternamente. Ahora la pregunta es, si Hashem hace un pacto con David y le dice que en su trono, porque aunque el primer rey de Israel fue Saúl, la realidad es que Saúl fue puesto por petición del hombre. Y Hashem les permitió que pusieran a Saúl allí. Hazte lo que usted quiere, pues yo se lo voy a poner. Pero Saúl no forma parte de la dinastía de los reyes de Judá, porque Saúl no era de la tribu de Judá. El rey Saúl era benjamita, igual que Pablo. Es posible que a Pablo lo hayan puesto Saúl o Saulo porque venía de la tribu de Benjamín, haciendo alusión a uno de sus de sus contemporáneos o de sus coterráneos del territorio. Entonces, bajo la muerte del rey David, alguien tiene que tomar el trono. ¿Y qué piensan quién es? Pues que el hijo de David va a ser el descendiente, el rey Mesías. Pero llegó el hijo de David y también se murió. ¿Quién era el hijo de David? Pues Salomón. Salomón llegó y se sentó en el trono de su David, su padre, y todo el mundo dijo, este es el Mesías. Y vivió Salomón con una sabiduría la cual no ha habido ni habrá otra como esa. Y se murió Salomón también. Y ahora, y vino Roboam. Y empezaron años, cada 30 años, 20 años, 25 años, 10 años, 8 años, venía un rey nuevo, venía un rey nuevo. Y todos los reyes morían. Todos los reyes. La descendencia de David, porque no cualquiera de la tribu de Judá podía ser rey. Solamente los descendientes del rey David. Como no todos los levitas podían ser sacerdotes.
podían ser sumos sacerdotes, solamente los de la línea de Aarón. La línea de Aarón eran los únicos que podían ser los sumos sacerdotes de los cohen gadol. Ahora, fíjese, le dice el Eterno, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Mira lo que le dice el Señor al rey David. Y será afirmada tu casa y tu reino. Dos cosas le da. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Y para siempre significa? Eternamente. Por eso, mire, cuando usted lee en el Antiguo Testamento, pues yo sé que hay gente que son cristianos y me están escuchando, y a veces tengo que hacer una flexibilidad para que todo el mundo me pueda entender. Cuando la Biblia dice, estas son las fiestas del Eterno, las cuales celebraréis perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Siempre. Que es perpetuo, que no se acaba. Para siempre. Pero llegaron los teólogos y dijeron que sí, que se acabaron, que ahora estamos en el Mesías. Ya, suficiente, ya esto no hay que hacerlo, ahora estamos en el Mesías, por la fe, justificados pues por la fe. Pues sí, es verdad que estamos justificados por la fe, pero ¿dónde dice que estas fiestas que Dios dijo que eran perpetuamente, eternamente y para siempre, dejaron de funcionar? ¿Dónde está eso? No, es que la fiesta, porque fíjense lo que hace la gente y los predicadores. Los predicadores dicen, fueron las obras. Y la gente que no lee la Biblia, incluyendo los míos, que lo que viene aquí a aprender como el lorito por repetición, porque hay gente que le gusta meterse más a Google y a YouTube que estudiar la Biblia. Eso es como cuando yo voy a Disney. Yo tengo un problema con el show de Disney, pero grave, porque a mí estas cosas de 3D me impresionan mucho. Y a veces mi esposa o mis hijos me tienen que decir, papi, mira el piso, esto no se está moviendo, porque yo creo que aquello se está moviendo, y yo grito, y todo el mundo serio, y yo gritando, me voy a morir, sáquenme de aquí, y estoy sentado en la silla y la silla no se mueve, pero como es en 3D, pienso que todo esto se está moviendo, y esto me afecta mucho visualmente hablando. Bueno, la gente que se mete a hacer estudios en YouTube, es como cuando usted va a Disney y le ponen los lentes de 3D. Bueno, amén, yo solo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el de YouTube es el que es. Me puse los lentes de él y es lo que estoy escuchando, es lo que le está diciendo. Nadie va a la Biblia. De hecho, es que aquí en la sinagoga no lo hacen. Yo tengo que estar repitiendo, abra su Biblia. Por favor, abra su Biblia. Léalo, márquelo. No, porque aprendemos por repetición. Y si yo digo, ¡que el Señor viene! Entonces se emociona. ¡Ah, escucha! A eso, nos gusta que nos emocionen, que nos manipulen. Pero no, fíjense, el rey David tiene dos cosas importantes. Una dice, será firmada tu casa y tu reino será siempre delante de tu rostro, y tu trono será establemente, eternamente. No establemente, sino establemente, eternamente. Pero se murieron todos los, se murió David, se murió Salomón, se murieron sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, y no llegó el Mesías, no llegó la redención. De acuerdo con los antiguos escritos talmúdicos, el Mesías fue llamado Bar-Nafli, y su significado, según el Tratado Sanedrín 96b, es el hijo del caído o el hijo muerto. Y también fue llamado el hijo de la nube. Porque en el griego, cuando dice el hijo de la nube, dice Nafelón, que significa nube en griego. La única manera, presta atención, la única manera de apaciguar la ira de Dios, ¿cuál es? El juicio de Dios, ¿cuál es la única manera de apaciguar la ira del Eterno? Es a través de sangre. Es sangre, es lo único que calma al Eterno, es la sangre. El dam, sangre. Y es curioso, porque el Eterno, la ira del Eterno sobre el hombre
la manera de apaciguar la ira de Dios sobre el hombre es a través de la sangre del Mesías. Pero para que pudiera la sangre del Mesías efectuar a favor nuestro, tenía que hacer algo que en hebreo llamamos caporet. Cubrir. Yeshua primero tenía que hacer nafal. ¿Qué es nafal? Morir. No caerse al piso, morir, caer al piso pero muerto. Y vea por dónde lo estoy llevando. Empezamos en la azúcar de gloria, la nube de gloria, el hijo de la nube, que tenía que morir. La única manera de apaciguar la ira del Eterno sobre el hombre era a través de la sangre del Mesías Yeshua, que tenía que nafal, tenía que morir, porque era la única manera de que nos justificara delante del Padre. No había otro medio. Necesitábamos la sangre de Yeshua para poder ser justificado a través de la fe. La palabra para apaciguar, ¿saben lo que es apaciguar? Apaciguar, traer paz, calma. La palabra apaciguar, calma, viene del hebreo kafar, de donde se forma la palabra hebrea caporet, que se traduce en español con la palabra propiciatorio. Esa palabra tan rara, propiciatorio. ¿Quién no sabe qué significa propiciatorio? Levante la mano. No le dé pena, que yo me la aprendí hace 4 días atrás. Propiciatorio. En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, ¿cuántas veces aparece la palabra propiciatorio? 2 veces. Solo 2 veces. No aparece en el Nuevo Testamento más que en 2 partes. Y está en la misma carta de Primera de Juan. Propiciatorio viene de propicio. ¿Qué es propicio? Bueno, usted habla en español y no sabe lo que significa. Propiciatorio es que está ahí, propicio, cerca, en el momento exacto. El propiciatorio era la tapa del arca. La tapa, el arca tenía 4 paredes y tenía un piso. Pero la tapa del arca arriba se le llama en hebreo caporet. Que caporet significa ¿qué? Cubrir, tapar, tapa. De ahí la palabra caporet, kipá, que significa ¿qué? Cubrir. ¿Por qué le llamamos kipá a la kipá? Porque cubre nuestras cabezas. Porque es la representación que tenemos nosotros como judíos mesiánicos de que somos hombres que estamos siempre bajo la presencia del Señor, y que esto nos recuerda que tenemos un Dios por encima de nosotros, que ve cada uno de nuestros pasos, que escucha cada una de las cosas que decimos, que ve cada uno de nuestros pasos, y que todo queda escrito en un libro, en el libro de la vida, para dar cuenta al final de nuestra vida. Entonces es interesante, porque la palabra apaciguar viene del hebreo kafar, donde se forma la palabra hebrea caporet, que se traduce como propiciatorio, y era el lugar donde el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, rociaba la sangre del macho cabrío en Yom Kippur para el perdón de los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. A Yeshua no lo matan en el madero. Eso es una cosa que hay que sacarle a la mente a los latinoamericanos. A Yeshua no lo mataron. Él se entregó voluntariamente para que tú y yo no fuéramos a la condenación eterna. Porque Él sabía que tú y yo no podíamos pagar
el precio de nuestra salvación, por muy bien que nos portáramos, porque siempre cuando tratamos de portarnos bien, siempre va a haber un momento donde vamos a fallar y vamos a violar el mandamiento. Entonces, en esta imperfección que estamos caminando cada día para perfeccionarnos, en esta imperfección nuestra, ¿qué tuvo que venir Yeshua? Pues decir, bueno, como la paga del pecado es muerte, y él peca y va a tener, y lo vamos a tener que matar, pues mira, yo muero por él. Yo hago kafal. Yo voy a hacer el bar nefli. Yo voy a caer muerto por él. El castigo de su paz va a ser sobre mí. Y por esta llaga él va a ser salvado. Hay gente que no valora el sacrificio de Yeshua ni lo entienden todavía. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Él mismo es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Dice que él es ¿qué? ¿Cómo dice que Payor? Él es la propiciación. Propiciación. Mire, agarre a cualquiera que lee la Biblia y dígale que le explique qué significa propiciación para que usted vea. ¿No sabe? Y a lo mejor se sabe que el texto no es la propiciación, él es la propiciación. Él es la expiación. El que fue propicio a nosotros, que se acercó a nosotros en el momento correcto para salvarnos. Vaya al capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Y envió a su Hijo, ¿en qué? En propiciación. En propiciación por nuestros pecados. Él vino a hacer expiación por nuestros pecados. La vida del justo por la de nosotros que somos unos injustos. La azúcar, el trono, el reinado, la dinastía de David tiene sentado hoy, actualmente, a un descendiente de él que se llama Yeshua HaMashiach. El rey David tiene sentado en su trono al Mesías rey, y él, el Mesías Yeshua, vendrá, y a él vendrán todos los pueblos. ¿Qué tiene que ver la fiesta de las naciones con la nube, con la muerte de Yeshua, con el trono de David? Porque esto es parte de la profecía. Vaya por favor nuevamente al libro de Amós, al libro de Hechos, capítulo 15. El libro de los Hechos, capítulo 15. Mire lo que dijo Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos. Hechos 15. Versículo 15. Capítulo. Está el famoso concilio de Jerusalén. Se formó un problema. Que algunos estaban diciendo que a los gentiles había que circuncidarlos para ser salvos. No que estaban diciendo que había que circuncidarlos. Porque el problema no era la circuncisión. ¿El problema cuál era? Que había que circuncidarlos para ser salvos. Y en ninguna parte de la Torah dice que hay que circuncidarse para ser salvo. La Torah no dice eso. La Torah dice que hay que circuncidarse porque es un mandamiento, pero no para salvación. Y se creó esa escuela de interpretación y dijeron, tenemos que ir a Jerusalén a resolver este problema con los apóstoles. Y cuando llegaron allí, escucharon a Pablo y a Bernabé que estaban diciendo, algunos que salieron de aquí de Jerusalén fueron allá y dijeron, la escuela particular, ¿cuántas veces salimos a enseñar cosas que su rabino no les enseñó? Bueno, amén, yo solo. Yo soy muy estricto con eso, usted lo sabe. ¿Que cuántos rabinos tiene usted? Uno. ¿Cómo se llama? William Ferrer. ¿Verdad?
Si yo no enseño algo, usted no puede ir diciendo ahí, no, es que el rabino cree una cosa, pues yo creo otra. Porque aquí hay dos cosas entonces. Una, que hay un desconocimiento de la escritura de la persona. Dos, que yo hago lo que me dé la gana. Y tres, que el rabino no es mi rabino. Que yo voy a ir porque me gustan algunos mensajes de él, pero otros no me gustan. Entonces es importante poder entender esto acá. Que cuando fueron allá, Pablo le dice, mira, de aquí de Jerusalén salieron unos y fueron allá y dijeron que había que circuncidarlos porque si no se circuncidaban no eran salvos. Y nosotros le dijimos, esto no es así. Porque si la salvación es por la circuncisión, ¿para qué vino a morir el Mesías? Ahora, ¿está Pablo atacando la circuncisión? No. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la circuncisión no es para salvación, pero es que el judaísmo no enseña que hay que circuncidarse para ser salvo. Eso no lo enseña ni el judaísmo. Eso no lo enseña ni la Torá, ni la ley, ni los escritos, ni los profetas. No lo enseña ni el judaísmo rabínico, ni el Talmud, ni la Mishnah, ni la Gemara, ni ninguna de la literatura rabínica enseña que hay que circuncidarse para ser salvo. Pero sí enseñamos que hay que circuncidarse porque es un mandamiento. De la misma manera que tú amas a Dios con todo tu corazón, que es un mandamiento, hay que sacar el pipirulo y cortar 2 pulgadas de pellejo. Y este año voy con el machete en la mano. Voy a revisar quién falta por el Brit Milá, porque se los van a tener que hacer este año. Porque ya hay gente que tienen 4 años aquí, estamos esperando. Ah, se quedaron en silencio. Pues bueno, ya sabe hacer. Rabino, es que ese pellejo ya está duro, tengo 40 años. Mi hermano, aquí hay material para eso, aquí hay cuchillo. Tengo uno de mesa ahí más bueno. La circuncisión no fue dada para salvación. Y en este conflicto, el capítulo 15 dice, versículo 15. Bueno, perdón, vamos a leer versículo 7. Capítulo 15 del libro de los Hechos dice, y después de mucha discusión, oiga, discusión, mucho debate, no eran pleitos, discusión aquí no es pleito, discusión es ¿qué? Debate, estaban debatiendo. Después de mucho debate, Kefas se levantó y dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Que ¿A qué está haciendo referencia para Pedro? Lo que pasó en la casa de Cornelio. Que los gentiles que estaban ahí, que no estaban circuncidados, fueron bautizados y recibieron la manifestación del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo Pedro ahora. Versículo 9. Ninguna diferencia hizo entre nosotros, o sea, los judíos, y ellos, los que venían del gentilicio, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni sus padres, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál es el yugo ahí? ¿La circuncisión? No. El yugo no es la circuncisión. El yugo es la interpretación que habían hecho sobre la Torá. ¿Cuál era el yugo? Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Eso es un yugo. Y dice Pedro, es que los padres, nuestros padres, Abraham y Isaac, tampoco pudieron cumplir eso. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice Habacuc, mas el justo por su fe, no por la fe, sino por su fe, vivirá. Dice Pedro, esto es un yugo lo que le están poniendo a esta gente,
que tiene que circuncidarse para ser salvo. Eso es un yugo. Porque en la Torah en ninguna parte dice eso. Sigue diciendo, antes creemos que por la gracia del Adón Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. Claro, ya los judíos estaban circuncidados. ¿A qué edad se circuncida un niño judío? A los 8 días. ¿Es salvo el niño a los 8 días? No, porque el niño no entiende lo que está pasando. Él dice, Pedro dice claramente, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos, y se incluye el salvo, de igual modo que ellos. ¿Por qué? Por la gracia. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, que es su verdadero nombre de Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Quién, por medio de quién fue que Dios visitó a los gentiles por primera vez? Bueno, aquí en la casa de Gilel, la casa de Shammai, la casa de todo el mundo se dividió. ¿Por medio de quién fue por primera vez que Dios visitó a los gentiles? Por medio de Pedro, no fue Pablo. Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Usted ha oído eso? No, el primero que le abrió la puerta a los gentiles no fue Pablo. Fue Kefa, Simeón, conocido en español como Pedro, o en inglés como Peter. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Aquí viene, presta atención. Con esto, con lo que está diciendo Pedro, dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Y repararé su ruina. Y lo levantaré y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Qué está citando? ¿Qué está citando Jacobo? Amós 9:11. Ahora, cuando en Amós 9:11 dice, y restauraré el tabernáculo caído de David, el hebreo no dice eso. El hebreo dice Sucat. Sucat, no dice tabernáculo, dice Sucat, la cabaña caída, Nefli, Barnefle, caído, muerto, dice, y lo volveré a levantar. Una referencia a la muerte y a la resurrección de Yeshua. Dice el 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se le aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas son las 4 cosas con las que piensa un gentil a caminar en la fe. No es lo único. ¿Qué tiene que hacer alguien que viene del gentilicio? Lo primero que hace, ¿qué cosa es? Apartarse de la idolatría. De la fornicación, de las cosas inmorales, sexualmente hablando. De comer animal ahogado o estrangulado y de comer sangre. Estas son las 4 cosas que debe de empezar un creyente cuando viene a la fe. No solamente tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver también con lo que come. Mire, hay gente que llega al mesianismo, comen kosher, se van para el mundo y no dejan de comer kosher. Entonces nunca entendieron el mandamiento. Estaban en el club. En el club no me permite. ¿Cómo ir para la escuela? Tengo que ir con el uniforme, me pongo con el uniforme. No, es que usted mañana se va para el mundo. Y si usted entendió el mandamiento cuando dice no puedes comer estrangulado, animal que esté en la gallina, o sea que le damos vuelta así en nuestro país, esa gallina no se puede comer. Porque la sangre quedó adentro. Hay que cortarle la cabeza para que se desangre. Esos animales que matan de un tiro, cuidado, no se puede. Esos son los que van a cazar con rifle, no se puede. Hay que degollar, que cortar la yugular para que el animal se desangre, porque la sangre tiene que volver a la tierra. Pues mientras están aquí comen kosher.
Porque parece que están en el club mesiánico. Se van para el mundo y vuelven otra vez a comer todo lo que estaban comiendo. Mira, yo he visto gente que han llegado a la fe y tú lo ves aquí y después tú estás para el mundo y se vuelven babalados. Y tú dices, ¿por qué está pasando aquí? No puede ser. A ti no te amaneció la luz de la aurora. A ti no te llegó el conocimiento de la verdad. Tú no tuviste un encuentro personal con el Señor. Porque yo conozco gente que han creído en el Señor y están en el mundo y me llaman. Rabino, ¿cuándo empieza Pesaj? Que no puedo comer levadura. Y están en el mundo. Rabino, ¿cuándo es Yom Kippur? Rabino, estoy preguntando si puedo comerme este pescado. Y yo pensando, diciendo, pero si este está en el mundo. ¿Sabe lo que? Él está allí equivocadamente. Porque el temor de Dios no se le fue. Porque aunque puede estar violando otras cosas de la Torah, a lo mejor no se está congregando en Shabbat, pero tiene mandamientos claros en su vida. Y tú le dices, que el Señor viene. Sí. Tengo uno que cuando lo veo así medio flojito le digo, ¿sabes que el Señor viene pronto? Mira lo que está pasando en el Medio Oriente. Mira lo que está, son señales. Apúrate, acomoda tu vida. Sí, Rabino, sí. Ay, Rabino, que se hace muy difícil. Bueno, entonces lo demás estoy advirtiendo. Porque hay gente que llega aquí y sale y parece que me comporto bien mientras estoy aquí, pero lo que salgo de aquí, pues voy a hacer mi vida normalmente como cualquier otro individuo. Son religiosos de fines de semana y en la fiesta. Pero mira lo interesante que dice aquí. Dice, la azúcar, yo reedificaré la azúcar de David. ¿Por qué la azúcar de David? Porque esa azúcar de David era donde estaba la nube de gloria. La pregunta es, ¿dónde está tu nube de gloria? Esa es la pregunta. ¿Camina contigo la nube de gloria? ¿Te guía la nube de gloria? ¿Te redarguye la nube de gloria? ¿Te toca la nube de gloria? ¿Te dice que está mal la nube de gloria? ¿O cuando lo hace tú no le haces caso? Porque pueden pasar dos cosas. Una, que la nube de gloria va con nosotros y nos dice esto está mal y lo seguimos haciendo. O dos, no pasa nada. Ni nube de gloria, ni nada. Porque estamos en el autobús, pero no somos el dueño del autobús. Nos bajamos y nos subimos cuando querramos. El motivo de Hechos capítulo 15, Pedro recuerda el cumplimiento profético de Amós 9:11. Donde dice, después de esto volveré y reedificaré la Sukkah, el trono, la dinastía de David que está caído. Y todos los gentiles o las naciones sobre las cuales he invocado mi nombre. El punto central del libro de los Hechos capítulo 15 es la inclusión de los gentiles, de las naciones en el pueblo de Israel. A través de la fe en aquel que se sentó en el trono de David su padre y nos tiene asegurado a cada uno de nosotros que pronto va a estar con nosotros. Pedro en Hechos capítulo 5 versículo 7 al 9 dice, después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra de las buenas nuevas y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonios dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y me encanta esta palabra y dice, y ninguna diferencia hizo, dice Pablo, entre nosotros los judíos y los que llegaron de las naciones. Para Dios no hay diferencia. El judío es pueblo de Dios y los gentiles vienen a formar parte. Y cuando vienen a formar parte del pueblo de Dios, automáticamente el gentilicio queda atrás, su gentilicio, y ahora es visto delante del Señor como parte de Israel. Pero hay gente que piensa, ¿usted es judío, rabino? Sí. ¿Pero usted nació en Israel? No, yo nací en Venezuela. ¿Pero cómo? Los judíos tienen que nacer en Israel. Esas son las cosas que uno llega a este país. Una vez estábamos comprando unas telas para el grupo de danza. Y la mujer que está vendiendo la tela es una hermana cristiana. Y me dice, ay, esta tela. Y dice mi esposa, no, para el grupo de danza. Ay, usted tiene una iglesia. Entonces en ese momento uno no haya ni qué responder para que la gente te entienda. Y no te vean como un bicho raro. Y me dijo, no, nosotros somos una congregación
judía mesiánica. Judía mesiánica. ¿Qué es eso? No, judíos que creemos en Jesús. Ah, pero usted no es judío. Ah, ¿no? No, me dijo, no. Usted era judío antes, porque si usted cree en Jesús, ya usted no es judío, usted es cristiano. Y digo yo, ¿y de qué país es usted? Y yo, cubana, me dice la señora. ¿Y usted es cristiana? Sí. Entonces usted no es cubana. Y se quedó mirando a la señora. Ay, es verdad. Bueno, piénseselo, déndame la tela que me voy. Hay gente que saca esa matemática rara. Entienda, los gentiles que no nacieron en el judaísmo, en el primer siglo no había cristianismo. Histórica, esto lo digo con mucha propiedad y con mucho respeto. Sí habían creyentes en Yeshua, pero el cristianismo no existía. Y siempre lo digo, y lo digo en son de crear a la gente una crisis de conciencia histórica. En el judaísmo del primer siglo no había asamblea de Dios. Porque las asambleas de Dios salieron en el 1800. No habían bautistas. En el siglo I, los bautistas nacieron en el 1400. No habían adventistas que aparecieron en el siglo XVIII. No habían metodistas, anglicanos, luteranos, presbiterianos. No, todos esos grupos surgieron a partir del siglo XIII, siglo XIV, o sea, 1300 años después de Yeshua. Y usted dirá, ah, pero la Iglesia Católica es un poquito más vieja. Y es verdad. Pero tampoco. Tienen 300 años de 400, 500 años después fue que se empezó a crear los movimientos cristianos. Eso es historia, eso no lo digo yo, no lo estoy inventando como rabino mesiánico, no. Estoy diciendo que eso es historia. La iglesia, el obispado romano formó un culto latino, en latín, y la iglesia oriental tomó el rito bizantino. Y formaron toda esta parafernalia de todos estos ritos que ustedes ven en las iglesias católicas. Pero esos se formaron con los bizantinos. Fueron los que formaron todos estos ritos y todas estas vestimentas y todas estas prácticas y todas estas creencias. 300, 400, 500 años después de Yeshua, los primeros seguidores del maestro fueron judíos. Por eso hoy los teólogos están cambiando la fraseología. Ahora usted oye a la gente decir la religión judeocristiana. ¿Por qué? Porque no te puedes desligar del judaísmo, porque estuvimos allí en un principio. Termino diciendo, dice Pedro, ninguna diferencia hizo entre nosotros, piensa el primero como judío, entre nosotros y ellos. ¿Quiénes son ellos? Los de las naciones. Cuando alguno de las naciones creía, ¿qué hacían? Vete para la iglesia evangélica, no, si no existían evangélicos en ese entonces. Vete para la iglesia católica, no había iglesia católica. No existían. Todos eran paganos. Cuando un judío, cuando un gentil, una de las naciones creía en Yeshua, tenía que vivir con... De hecho, le dice Santiago, lo que dice la ley, a los que se están convirtiendo, que guarden esto, ¿qué? Que se aparten de los ídolos, la contaminación de los ídolos, que no adoren a los muñecos, a las estatuas, ni nada. Ni la imagen de Dios, nada. Ni animales ahogados, ni estrangulados. Que se aparten de toda inmoralidad sexual y de comer sangre. Todas estas cuatro cosas, ¿dónde están? En la ley. ¿Están en la Torah? Entonces, ¿por qué mandan al gentil? Pues deberían mandarlo para la iglesia, pero no, tú come puerco lo que te dé la gana y dale gloria a Dios. Ya tú eres salvo, aleluya. Haz lo que ya tú eres salvo, come puerco. No puede ser, aquí dice que no se puede comer sangre, lo siento por la morcilla, la moronga, como le llaman en sus países. No se puede, porque aquí dice claramente que no se puede comer sangre. Pero a la gente en las iglesias le dicen que sí, ore que el Señor santifica la sangre. Te vaya a los restaurantes colombianos un domingo en la mañana, la gente comprando morcilla.
sus chicharrones, sus arepitas, los chorizos en la mañana. Que no. Los apóstoles dijeron que no. No me importa lo que diga la gente, lo que esté hablando la gente. Aquí dice que no. Y lo que los apóstoles dijeron que no. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde sacaron que no se podía comer carne impura? Que no se puede hacer idolatría. Que no se podía comer animales estrangulados. Que no se podía comer sangre. Que no se podía practicar inmoralidad sexual. ¿De dónde los apóstoles sacaron eso? No me diga, ay, salió del Espíritu Santo que les habló y les reveló. No. Está escrito en la Torá del Eterno. Ahora, en la fiesta de Sukkot, que dije al principio, que uno de los nombres con la que conocemos la fiesta se llama la fiesta de las naciones. ¿Por qué? Porque ya Dios en la profecía estaba mostrando que no solamente era para Israel la bendición, sino que era para todas las naciones, como dice Pedro al final. Pedro dice en el capítulo 15, dice, citando el versículo de Amós, dice, después de esto volveré y reedificaré la Sucá de David, que está tambaleando, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Cuando dice el Señor, está hablando de Adonai, del Eterno, de Hashem. Y todas las naciones sobre los cuales he invocado mi nombre, dice Hashem, que hace conocer esto. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el tiempo. ¿Y qué tiempo antiguo está hablando? Pues está hablando de lo que está escrito ya en la Torah. La fiesta de Sukkot es una fiesta para que todo el mundo pueda aprovecharse de ella. Y léase Zacarías capítulo 14 para que pueda entender lo que va a pasar al final de los tiempos cuando lleguemos a la vida eterna. Por eso cuando usted va a Apocalipsis dice que el Señor va a extender su tabernáculo, su nube de gloria, sobre todos los que fueron inscritos en el libro de la vida. Hag Sukkot Samea Lejulam. Feliz fiesta para todos, feliz fiesta de Sukkot y Shabbat Shalom. Puesto de pie, por favor. Dios del cielo y Dios de la tierra, Dios nuestro, en esta mañana, en esta tarde te agradecemos por tu palabra. Entendemos en esta tarde que las fiestas de Sukkot tienen la representación para nosotros que las nubes de gloria están sobre nuestras vidas. Señor, construimos nuestra azúcar como tú nos lo mandaste en Levítico capítulo 23. Compramos la lulá para moverla desde mañana en la mañana y gozarnos por 8 días. Y nos estamos regocijando en esta fiesta. Porque aun cuando para muchos que no nacieron en el judaísmo, ahora somos parte de este pueblo. Porque hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Hay un solo pueblo. Te pedimos por favor que en estas fiestas de Sukkot, Señor, que esa nube de gloria esté sobre nuestras vidas. Porque Barnafle, como enseñaron los rabinos, el hijo del caído, el que cayó muerto por mis pecados, por mis transgresiones, Señor, y se sentó en el trono de David. Señor, enséñanos a ser agradecidos con eso. Porque tu sangre, en tu capará, en tu propiciación, en tu expiación, podemos alcanzar bendición para nuestra vida. Gracias, porque esta fiesta de Sukkot la voy a disfrutar como nunca antes había disfrutado otra fiesta. Nos vamos a gozar y nos vamos a regocijar en tu presencia. Y vamos a decir, sálvanos ahora, oh Eterno, te pedimos por favor, sálvanos ahora. Bendito el que viene, en el nombre del Señor. Jodula Adonai Kitov, Ki Leolam Hastot. Alaben al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es tu misericordia. Concédenos unas fiestas alegres de regocijo, de bendición, y permite que esa nube de gloria esté sobre nuestra azúcar en estos 7 días. En el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yaer Adonai panav elecha vichunecha.
Kisha Adonai panav eleicha veyasem lecha shalom. Que Adonai nos bendiga y nos guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé de su gracia. Que el Eterno alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros su paz. Beshem Yeshua. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Shabbat Shalom y Hatzukot Sameach.